grabando ya. Vamos a dar inicio a la charla virtual del día de hoy. Vamos a dar inicio respetando el horario y vamos a también tratar de que, pues, ir ampliando algunos conceptos, ¿no? Esperemos que más personas se vayan conectando, pero antes vamos ya a empezar el día de hoy con esta charla que forma parte de las actividades que hemos venido realizando ya semanas atrás para personal de salud, en donde hemos ido tocando diferentes módulos, diferentes temas, y lo que queremos sobre todo es centrarnos en habilidades para poder promover sobre todo respuestas más eficaces de autorregulación emocional, porque sabemos que hoy por hoy son de gran utilidad en el contexto en el que nos encontramos actualmente. ¿No? Estamos viviendo una situación que genera mucho estrés, que genera mucho agobio, preocupación, temor, y qué mejor que afiancemos sobre todo estas habilidades. Entonces vamos a dar inicio con este tema, que son habilidades de autorregulación emocional en tiempos de pandemia. Muy bien. Vamos a recordar un poco lo que ya hemos venido trabajando en las sesiones anteriores para que quede bastante claro cuando hablemos de lo que es una regulación emocional, ¿sí? Cuando nos referimos al término emociones, estamos hablando de que son respuestas humanas, respuestas naturales que se van a generar frente a alguna situación, algún contexto en el cual nos encontremos, ¿sí? Estas emociones van a siempre tener un propósito, que es el brindarnos alguna información, sobre todo para poder de repente buscar alguna forma de cómo resolver en ese momento esta sensación que podemos estar experimentando, ¿no? A su vez también tiene una función adaptativa, o sea, nos permite podernos adaptar a diferentes contextos, a diferentes situaciones, y por esa razón es muy importante. Otra cualidad es que es intensa y de corta duración, ¿de acuerdo? No es que en realidad pues estemos pasando por una emoción de ira durante mucho tiempo, sino es que probablemente lo que estamos haciendo es que no le estamos dejando fluir, pero de alguna manera es como que nos estamos estancando en alguna emoción. Y es por esa razón justamente que hemos decidido tocar este tema, porque sabemos que puede resultar un poco abrumador quizás entrar en contacto con nuestras emociones. Muchas veces las solemos rechazar, las queremos bloquear, las queremos de alguna forma neutralizar. Y por el contrario, en vez de sernos de ayuda, por el contrario nos va a generar quizás mayor estrés, mayor preocupación, y va a hacerse más prolongada esta emoción, cuando por sí o de por sí su naturaleza es que sea de corta duración, ¿sí? Entonces, más o menos queda claro el concepto de emociones, y también el aspecto biológico, que es importante, ¿no? Que esas emociones están comandadas por una área dentro de nuestro cerebro, que es el sistema límbico, ¿sí? En el que está pues conformado una serie de componentes, y uno de los más principales es la amígdala cerebral, ¿no? Es aquella que se activa sobre todo cuando estamos frente a una situación quizás amenazante. Por ejemplo, en este caso puesto el miedo, ¿no? Porque es una de las emociones que hoy por hoy estamos percibiendo con mayor frecuencia por toda esta pandemia que estamos viviendo. Estamos ante una situación de alerta que nos hace poner en contacto con nuestra fragilidad o vulnerabilidad como seres humanos, ¿no? Y lo que ocurre en ese sentido es que cuando estamos ante una experiencia muy amenazante, por ejemplo, estamos de repente, no sé, en la selva y viene o en un lugar, ¿no? De repente un poco abrupto, y se aparece una fiera salvaje que nos quiere atacar. En ese momento es probable que nuestra emoción sea tan intensa que lo que va a pasar es que se va de alguna forma bloquear otras funciones dentro de nuestro cerebro, ¿sí? El área que va a verse afectada es el sistema, es la corteza prefrontal, que es la encargada de las funciones ejecutivas, del pensamiento, de la solución de problemas, ¿no? Es como que cuando la amígdala está muy quizás estimulada, o las emociones son muy intensas, es como que se bajara un interruptor. Y
En ese momento no va a haber lugar para el razonamiento, para la resolución de problemas, para de repente poner en práctica toda nuestra planificación o nuestras funciones ejecutivas, sino que vamos a actuar con nuestro cerebro primitivo, solamente con nuestro sistema límbico, y vamos en ese momento a tener 3 tipos de respuesta. De repente lo que vamos a hacer en ese momento es poder querer correr, querer escaparnos, ¿no? O nos vamos a quedar congelados, ¿no? Nos vamos a disociar, o de repente vamos a intentar luchar, ¿sí? Son respuestas que se van a activar. Por tanto, o sea, esto quiere decir que las emociones realmente tienen una base biológica y no es que nosotros las podemos de repente elegir, escoger. Hoy día quizás quiero amanecernos alegre y mañana quiero amanecer triste. O sea, es algo que tiene una fuente o un sustento biológico, ¿sí? Un poco para poder entender en esa parte. Ahora vamos a hablar acerca de las emociones básicas que tiene todo ser humano, ¿verdad? Y esto, en este caso, vamos a tocarlo de manera rápida, ya lo hemos ido viendo, pero quería de alguna forma tratar de pues, refrescar algunos conceptos para poder entender la parte de regulación emocional, ¿sí? Entonces, hay diferentes emociones básicas. ¿Quién descubrió estas emociones? Fue Charles Darwin, ¿sí? Un gran teórico que en sus diferentes expediciones se dio cuenta que habían reacciones muy similares en diferentes culturas, ¿sí? Es decir, veía que las personas solían tener las mismas reacciones ante de repente los determinados eventos, ¿no? Entonces las agrupó en 6 emociones básicas. Ustedes pueden ya ir identificando y si gustan pueden ir participando y diciendo cuáles son esas emociones que estamos aquí percibiendo, ¿sí? Estas emociones en este caso es el enojo, el miedo, ¿no? Tenemos también el desagrado, la sorpresa, la alegría, la tristeza, ¿verdad? Entonces también algo particular es que cada emoción tiene una configuración, digamos, específica, facial sobre todo, ¿sí? Solemos tener las mismas reacciones, no sé, aquí como en cualquier parte del mundo. Y tienen también ciertas funciones, una función biológica y una función adaptativa, como le había venido mencionando. Entonces, tienen una función de darnos una información y también tienen una función adaptativa, como lo he mencionado. Voy a nombrar algunas emociones que son las que más hemos estado percibiendo. Bueno, de alguna manera en consulta es la que suele más aparecer, sobre todo en la mayoría de los consultantes, y que es como que últimamente estamos un poquito más, de repente, sintiéndolas, ¿no? Producto de todos estos contextos que nos encontramos viviendo. Una de ellas es el miedo, creo que es la que más está presente hoy por hoy. En este caso, el miedo es una emoción que lo que nos va a informar es que estamos ante una amenaza, estamos ante algo que puede poner en riesgo nuestra vida, ¿sí? Y esta función biológica o esta respuesta, digamos, impulsiva va a ser del querer correr, el querer gritar, el querer escapar, ¿no? El querer evitar esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, el miedo tiene una función adaptativa porque vamos a poder protegernos frente a amenazas. Por tanto, yo creo que si no tuviésemos miedo, entonces no nos protegiésemos, no nos cuidásemos como nos cuidásemos, no cumpliríamos con todos los protocolos para poder estar seguros, ¿no? Y evitar, pues, contagiarnos. Entonces, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que en este caso el miedo tiene todo el sentido. En el caso del asco y el desagrado, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a informar? Que estamos ante algo que puede ser un poco contaminante o repulsivo, ¿de acuerdo? Y que lo que vamos a sentir, vamos a tener un deseo, un impulso de querer salir corriendo, de querer quitarnos de encima esta cosa, esta situación, esta sensación que puede ser un poco desagradable. Entonces eso también, esa es una emoción que está presente hoy por hoy. Quizás de repente vemos que una persona tose y en ese momento lo que vamos a sentir es como que un rechazo inmediato, ¿no? Y también nos va a ayudar a protegernos. Entonces nos informa que estamos ante algo contaminante y nos permite protegernos y adaptarnos, ¿sí? Ven que también es muy importante. Y luego el enojo. En este caso, el enojo es una emoción que nos va a informar que estamos ante
un obstáculo, hay algo que está bloqueando el logro de algún objetivo, eso es lo que nos está informando, ¿sí? Y el impulso que va a surgir en nosotros es el de repente querer atacar, querer quizás golpear, ¿no? Querer pelear y defendernos, ¿de acuerdo? Entonces también tiene una función importante y hay un impulso a la acción. Y en el caso de la tristeza, ¿sí? Es una emoción que nos va a informar que hemos perdido algo, que hay algo que no estamos consiguiendo, que hay algo que de repente no podemos obtener, tal vez, ¿no? Y pues quizás ahora es algo de repente que estamos sintiendo bastante porque hemos perdido quizás contacto con algunas actividades, con algunas cosas que eran valiosas, o tal vez estamos alejados de personas importantes, o en algunos casos han perdido algunas personas seres queridos. Entonces es importante también identificar en qué momento surge la tristeza y que también nos quiere informar, nos informa que hay una necesidad de ayuda. Y a veces a las personas les cuesta poder reconocer ello, ¿no? Que necesitamos de ayuda. ¿Cuál va a ser el impulso de acción en la tristeza? Va a ser el de pues, llorar, de repente, rumiar, que es el hecho de pensar y pensar constantemente. Vamos a disminuir nuestra energía, vamos a querer estar de repente todo el día en nuestro cuarto, no querer movernos, no querer levantarnos de la cama a veces también. Es como que tuviésemos una, no sé, una camisa que pesase, no sé, 100 kilos. Es así, muchas veces como una persona se siente cuando tiene una tristeza muy, muy inmensa. Entonces es importante entrar en contacto con esta información que nos está dando de que necesitamos de ayuda, ¿de acuerdo? Vamos a darnos cuenta que todas las emociones tienen un sentido, aquí no hay emociones buenas o malas, todas se comprenden dentro de un contexto. Entonces eso quería hablar para poder pasar a esta parte que ya son las habilidades de autorregulación emocional, que es algo que nos va a ayudar pues a poder entender que existen diferentes estrategias o herramientas que yo puedo emplear en ciertas circunstancias, en ciertos momentos en donde de repente yo puedo experimentar alguna emoción desagradable o muy intensa. Me puede ayudar a poder estar más tranquilo, a poder mantener de repente la calma, o ser más efectivo en mi día a día, ¿no? En mi trabajo, porque puede ocurrir que muchas veces esas emociones se desbordan y pueden generar de repente un deterioro en diversas áreas de nuestra vida, no nos podemos concentrar, como lo decía hace un momento, ¿no? Se inhiben nuestras habilidades de razonamiento, ¿sí? Nuestra capacidad de planificación, nuestra capacidad de concentración. Entonces tenemos de repente más dificultad para poder llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas, porque hay este bloqueo. Entonces la idea es poder tratar de continuar siendo eficientes en nuestro día a día y mantener, digamos, moduladas nuestras emociones. Entonces, he agrupado las habilidades en estos tres grupos: habilidades de tolerancia al malestar, de regulación emocional y de mindfulness, ¿sí? Que más o menos es la que hemos estado viendo, por eso no me voy a detener tanto en cada una, pero sí vamos a hacer un ejercicio al final como para poder, digamos, tratar de abarcar la mayoría de estas técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a irlas viendo uno por uno. En cuanto a las habilidades de tolerancia al malestar, sobre todo cuando son realmente bastante útiles estas habilidades, sobre todo cuando tenemos una situación que no podemos controlar, que no podemos cambiar. Quizás nos hemos enterado que padecemos alguna enfermedad, que hemos perdido de repente alguna persona que queríamos, o hemos también tal vez perdido el trabajo, entonces ante una situación que no podemos realmente controlar. ¿Qué tipo de habilidades podemos practicar? Por ejemplo, la aceptación radical, que era algo que habíamos ido trabajando y que lo voy a resumir en un momento, pero también hay otras habilidades que se pueden practicar, como por ejemplo la respiración pausada, la relajación muscular, también actividades de ejercicio intenso, que son también llamadas habilidades TIP, la temperatura, que es la que está en primer lugar. ¿Por qué está en primer lugar la temperatura? Esta técnica parte del hecho de que muchas veces para poder lograr quizás
desarrollar conductas más efectivas, primero tenemos que calmar nuestro cerebro emocional, cuando está muy activado, ¿sí? Cuando nuestra amígdala está muy hiperactiva o está muy, muy activada, entonces necesitamos poder eh, tener quizás, o de entrar en contacto un poco con nuestro momento presente, salir de ese estado. ¿Qué pasa muchas veces? Que la raíz, sobre todo, de todo sufrimiento es el hecho de estar muy rígidos o nuestra mente muy orientada hacia el futuro o hacia el pasado. Y no estamos en el contacto con el presente, ¿sí? Entonces es como que estamos en piloto automático y nos cuesta poder realmente estar aquí y en el ahora. Entonces estamos en modo de resolver problemas todo el tiempo y nos cuesta podernos relajar. Entonces, cuando estamos ante una situación quizás muy, muy intensa, de repente nos han informado de una noticia, digamos, desagradable o muy impactante para nosotros, entonces en esos momentos la emoción va a ser de tal manera o de tal magnitud que va a generar de repente algunas conductas que puedan poner en riesgo tal vez mi vida, ¿no? O la de otras personas, porque quizás tenga de repente algún impulso a hacer algo, ¿sí? Entonces, por esa razón es que hablamos aquí de la temperatura. Es que está comprobado que un cambio de temperatura lo que va a generar en el cuerpo es que hay una especie de regulación. Cuando nuestro sistema simpático está muy acelerado, el cambio de temperatura lo que va a ayudar es que pues, se pueda desacelerar y que pueda entrar en marcha nuestro sistema parasimpático. Entonces, ante ciertas circunstancias donde nosotros quizás sentimos que nos estamos bloqueando, que no tenemos de repente quizás la capacidad de afrontar para que pueda ser más efectiva la respiración y la relajación, ¿sí? Porque de lo contrario puede llegar a ser muy frustrante, es importante primero calmar nuestro cerebro emocional. Para eso, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Ahí tenemos una estrategia, ¿no? Como un ejemplo. Podemos de repente poner en un bol agua que esté fría, ¿sí? Y podemos aguantar la respiración, sumergir durante unos segundos nuestro rostro para que en ese momento solamente nuestra atención se va a dirigir irremediablemente es el momento presente por la misma sensación y al ver la temperatura va a generar que hay una regulación, ¿de acuerdo? También lo que podemos hacer de repente es abrir, no sé, la ducha en casa y sumergir por unos segundos, también unos 30 segundos nuestro rostro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué efectos nos va a permitir ello? Que por un lado, o sea, vamos un poco como que a aterrizar al momento presente, porque en ese momento el cambio va a ser de una forma un poco brusco, que va a hacer que mi atención se dirija hacia el presente y a la vez también la temperatura va a ayudar a que el sistema parasimpático también pueda entrar en marcha, ¿no? Y puede haber una sensación de regulación. Si esto lo practico en estos momentos, no es que sea de manera continua, solamente en situaciones de crisis, ¿sí? Lo acompaño con actividades de ejercicio intenso, de repente puedo empezar a saltar, puedo de repente empezar a trotar en casa, hacer algún ejercicio intenso que puedo quizás hacer. Si tengo pesas, puedo levantar pesas, puedo de repente, no sé, trotar porque no podemos salir, ¿no? Pero podemos hacerlo desde casa. También ejercicios de respiración. El hecho de poder ya haber regulado internamente un poco esta emoción, por lo menos se ha podido modular, va, digamos, como que a mejorar un poco el terreno para que la respiración que yo ponga en práctica pueda serme de mayor utilidad, ¿sí? Tanto como la relajación, que puedo realizarla de manera paralela. Entonces aquí puedo, por ejemplo, practicar ejercicios de respiración en 4 tiempos, ¿no? Que es lo que también hemos ido aprendiendo, que es inhalamos, y en nuestra mente contamos hasta 4, exhalamos, de igual manera vamos a contar hasta 4, y luego, una vez que hemos exhalado todo el aire, permanecemos ahí con metafóricamente, nuestros pulmones vacíos, y igual contamos mentalmente hasta 4 y volvemos a inhalar. Aquí la idea es que podamos extender un poco el tiempo de la exhalación, porque se ha demostrado que al exhalar es donde vamos a experimentar una sensación de relajación.
¿sí? No tanto es al inhalar, sino al exhalar, ¿de acuerdo? Entonces podemos practicar. Y también podemos practicar la relajación muscular, que implica que yo voy a tensar primero algunas partes de mi cuerpo. Por ejemplo, ahorita podemos tratar de hacerlo, quizás, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de poner quizás nuestras manos haciendo puño, las dos manos haciendo puño, y imaginemos que en cada mano tenemos medio limón, y queremos exprimirlo muy fuerte, ¿sí? Entonces vamos a empezar a exprimirlo, vamos a empezar a sentir esa tensión, vamos a centrar nuestra atención en la tensión, en ese dolor que se produce al momento de hacer fuerza en nuestras manos, solamente unos segundos, y luego voy a liberar la tensión y voy a abrir lentamente, contando 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a notar que cuando lleguemos a 1, ¿sí? vamos a sentir una sensación de relajación. O sea, nuestros músculos se van a relajar, ¿sí? Entonces, desde que liberamos la tensión ya vamos a notar un cambio. Esa es la idea, que notemos estos cambios y lo podemos practicar con diferentes partes de nuestro cuerpo, tal vez con nuestra espalda. Podemos hacer lo siguiente, podemos tratar de que nuestros dos codos traten de que se junten por mi espalda, ¿sí? Como si subiera, como si fuera un patito, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a hacer algo así, no sé si me pueden ver, me dicen si se puede ver, ¿sí, no? Ya. Entonces vamos a tratar de dirigir así nuestros codos y en ese momento vamos a sentir una rigidez, una tensión en nuestra espalda, ¿de acuerdo? Y nos quedamos ahí igual, 5 segundos, dirigimos nuestra atención hacia esa tensión que se produce, libero la tensión y voy a ir poco a poco de manera lenta, tratando de ir bajando mis brazos y coloco luego mis manos sobre mis muslos. Hay que recordar también que para poder aplicar esta estrategia tenemos que estar en un ambiente adecuado, es decir, que sea un ambiente donde no haya una temperatura muy alta, tratar de estar en una posición cómoda, de preferencia que todo nuestro cuerpo repose sobre algo, ¿no? Algún respaldar, y poderlo practicando con mis brazos, mi cabeza, mis piernas, con diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Si quieren ustedes tener más detalles sobre estas técnicas, nosotros también contamos, ¿no?, con las grabaciones de las anteriores ponencias donde se ha pues expuesto de una manera mucho más profunda sobre este punto, ¿sí? Pero bueno, vamos entonces a continuar y vamos a hablar de técnicas de aceptación radical. Cuando hablamos de la aceptación, nos referimos al hecho de desprendernos de la ilusión de control que a veces los seres humanos tenemos, ¿no? Y que nos cuesta poder de repente quizás soltar, pues, porque creemos que tenemos que tener las certezas y como a veces nos encontramos en una situación incierta, muchas veces por esa razón que viene la frustración, la angustia, la ansiedad. Entonces es muy importante tratar de aceptar. Hay cosas que realmente son así y están bien tal como son, ¿sí? Entonces aceptar sin juzgar la realidad. Eso no implica que nos resignemos o que digamos, bueno, ya las cosas son así, ya no puedo hacer nada, que tirar la toalla. No tiene nada que ver con la pasividad, por el contrario, cuando aceptamos es que se abre el terreno hacia las soluciones, ¿sí? Por eso es que hay una frase que hemos escuchado, ¿no? Y que siempre generalmente escuchamos, que para que una persona pueda cambiar, primero tiene que aceptar, ¿sí? Y si no acepta, entonces va a ser muy difícil que pueda cambiar. Y a veces el aceptar puede realmente ser un proceso que puede tardar. Entonces es muy importante. Aceptar, como mencionaba, no implica rendirse, no implica resignarse, ¿no? Sino más bien nos va a permitir que se abra el camino hacia la resolución de problemas.
en donde voy a poder entender bien. Aún así, sé que esa situación de repente es muy difícil de entender, ¿no? Es una situación que me tocó vivir y que no puedo cambiar, no está dentro de mi control poder cambiar. Sin embargo, sí puedo de repente controlar mis acciones y me centro más en mi presente, en mi día a día, o aquí en el ahora, y empiezo a resolver de repente las diferentes situaciones en las que me encuentro. Entonces, es como que salgo un poco de este bloqueo, de esta resistencia, ya no me quedo de repente en ese momento estancado y trato de poder continuar, ¿no? Continuar con todas las actividades de alguna manera que sé que me van a ayudar, que es parte de mi plan para lograr mis metas, mis objetivos. Entonces, también hay otras habilidades de regulación emocional, ¿no? Una de ellas es el poder experimentar la emoción, es decir, en primer lugar, partir desde que las emociones realmente son totalmente naturales, son totalmente válidas, tienen una función adaptativa, ¿sí? Tienen un propósito, por lo cual tenemos que tratar de validarlas, ¿sí? Y es importante verlas como una especie de olas que van y que vienen. Imaginémonos como si eh, las emociones son como las que van y vienen, en donde a veces este mar puede ser un mar embravecido, muchas veces este mar puede ser un mar en calma, ¿verdad? Entonces, algo así, de la misma manera, ¿sí? Van a haber muchas emociones y la idea es poder mantener el equilibrio, ¿no? Como esta persona que está surfeando en este mar de repente. Entonces es importante tratar de permitirnos sentir las emociones, experimentarlas, no tratar de suprimirlas, no tratar de bloquearlas, ¿no? O eliminarlas, muy por el contrario, tratar de aceptarlas, ¿sí? Entonces, también se practican ejercicios de mindfulness de nuestras emociones, eso lo vamos a ver en un momentito, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y a su vez también recordar, tú no eres tu emoción, porque sabemos que cada emoción tiene una función, ¿verdad? Una función que es la función de informarnos de alguna manera algo que estamos sintiendo, ¿de acuerdo? Entonces, a veces hay ocasiones en donde, por ejemplo, muchas personas que me dicen, hay momentos en los que yo me siento con tristeza, hay momentos en los que yo siento mucha ansiedad, ¿no? Yo me quedo allí estancada y no sé qué hacer, y ya no puedo continuar con mis actividades. Hay que recordar que nosotros no somos nuestra emoción, no tenemos que actuar siempre en nuestra emoción. Hay momentos, como por ejemplo, de repente recibimos alguna noticia, estamos ante una amenaza, que es esta emoción, digamos, una respuesta que tenemos que dejarla, digamos, fluir y actuar en esta emoción, ¿verdad? O sea, que va de alguna manera, digamos, generar una serie de conductas. Sin embargo, hay momentos también en donde no necesariamente tenemos que actuar la emoción que estamos sintiendo y podemos hacer una acción opuesta a nuestra emoción, ¿sí? En donde de repente, si yo estoy en un momento donde me siento con mucha tristeza, entonces lo que en ese momento yo puedo de repente hacer, y si me provoca poder estar todo el día echado en mi cama y no quiero de repente moverme, no quiero hacer mis actividades, pero sé que tengo quizás que hacer una serie de actividades, ¿no? Porque de repente son mi responsabilidad, entonces yo puedo hacer la acción opuesta a esta emoción. Es decir, trato de que en ese momento que surja esta emoción, tratar de etiquetarla, reconocerla, ¿no? Experimentarla, no juzgar nuestra emoción, decir, bien, esto es una ansiedad, estoy sintiendo tristeza, ¿sí? Y luego trato de poder hacer diferentes actividades, trato de pues enfocarme en alguna otra actividad, porque de esa manera mis conductas van a ayudar a que mis emociones puedan ir disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces es algo que realmente se ha comprobado, de que las acciones van a provocar cambios en nuestra emoción, ¿sí? ¿Y cómo podemos regular nuestras emociones? Actuando. Entonces, a veces necesitamos seguir nuestro plan y no tanto nuestras emociones. Como cuando uno va a un fisioterapeuta y de repente porque te duele quizás una parte de tu cuerpo, quizás te doblaste el tobillo, y el terapeuta te revisa, te empieza a tocar y tú quizás le dices, no, no me toque, me duele, ¿verdad? Quizás él lo que va a decir en ese momento, sí entiendo, es doloroso, puede ser difícil, sin embargo, tenemos que hacer estos ejercicios
para que puedas estar mejor. Entonces, a veces nosotros tenemos que entender que aún así quizás sea un poco complicado, difícil, quizás nuestro estado de ánimo no nos ayuda en ese momento, tenemos que seguir nuestro plan y no nuestro estado de ánimo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y no juzgar nuestra emoción, sino más bien aceptarlas, comprenderlas, ¿no? Entender que así como son, están bien, que no hay emociones buenas o malas, que son simplemente respuestas totalmente válidas que tenemos los seres humanos para poder expresarnos. Muy bien. Vamos a hablar un poco también del mindfulness, como les había ya mencionado, en donde nos vamos a detener un poquito más, y vamos a hacer un ejercicio de mindfulness de emociones. Con respecto al mindfulness, nos referimos al hecho de tomar atención al momento presente, ¿sí? Sin juzgar lo que estamos sintiendo y permaneciendo abiertos a la experiencia. ¿De acuerdo? Mindfulness se traduce también como conciencia plena y esto es muy importante. Entonces, a veces hay ocasiones en donde los seres humanos estamos muy enfrascados en los problemas del día a día, en las cosas que van a pasar en el futuro, que eso de repente son todos nuestros compromisos, nuestros proyectos que tenemos que hacer, o de repente las diferentes preocupaciones que puedan surgir, ¿sí? O también estamos quizás inmersos en los recuerdos del pasado, ¿verdad? Pero no estamos a veces aquí en el momento presente. Entonces el mindfulness te invita a poder tomar atención, una atención consciente hacia lo que estás haciendo, ¿sí? A través de ciertas pausas que uno puede hacer durante cualquier momento del día. Entonces, cuanto más tiempo estamos en modo mental de resolver problemas, menos tiempo podemos contactarnos con nuestro presente. Aquí hay una imagen, ¿no? Si nuestra mente fuera como este animalito, como esta mascota, que realmente él sí puede ver realmente lo que es en sí, ¿no? La naturaleza, la vida, está disfrutando del instante, está viendo de repente, no sé, este paisaje tan lindo. En cambio, de repente esta persona puede estar frente a un paisaje muy bonito, sin embargo, en su mente tiene un montón de ideas, pensamientos, ¿no? Que quizás no le permitan poder disfrutar realmente de ese momento. Como somos seres tan evolucionados, somos Homo sapiens, realmente con nuestra misma naturaleza vamos a ser muy racionales, ¿no? Y eso también va de repente jugar un poco en contra. Entonces tratemos de poder tener una mente en modo de contemplar muchas veces las experiencias y las situaciones que vivimos en el día a día, ¿de acuerdo? El mindfulness nos genera una serie de beneficios como reducción del estrés, reducción del dolor físico, estimula nuestro sistema inmunológico, que es algo muy importante hoy por hoy, ¿sí? Aprendemos a superar momentos dolorosos de la vida, podemos aprender a manejar también emociones negativas como rabia, como miedo, como frustración, mejoramos también la atención y la concentración, aumentan emociones como felicidad y compasión y también habilidades interpersonales. En sí nos va a generar muchos beneficios en la medida que lo practiquemos de una manera más frecuente, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que nos va a permitir una serie de beneficios y que es importante poder tratar de siempre regresar a nuestro presente por más que nuestra atención se vaya de repente al futuro o al pasado, ¿sí? Lo podemos practicar en cualquier momento del día. De repente cuando estamos, quizás al momento de levantarnos, antes de acostarnos, cuando estamos en el trabajo, en el almuerzo, en el desayuno, cuando estoy dándome un baño. Podemos practicar en cualquier momento, ¿sí? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Un poco el esquema o el mecanismo del mindfulness consiste, sobre todo, primero en enfocar nuestra atención, ¿de acuerdo? En atender de manera consciente. Luego tratar de observar sin juzgar de forma consciente lo que estamos experimentando. Quizás en ese momento vamos a experimentar algún sentimiento o algún pensamiento que puede pasar por nuestra mente y en ese momento es importante que le demos un nombre, que le etiquetemos, ya sea la emoción o el pensamiento, y retornemos a nuestra atención, ¿sí? Reenfoquemos sobre todo la atención hacia nuestro presente.
podemos retornar a nuestra respiración. La respiración puede ser una especie de ancla que nos va a permitir poder de repente estar en el momento presente o en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces, esto realmente es bastante importante, ¿ya? El respirar, quizás a veces necesitamos tener este ancla, que cuando nuestra emoción, perdón, nuestro pensamiento de repente está divagando mucho hacia el futuro o hacia el pasado, siempre tratemos de volver a nuestra respiración y eso nos va a ayudar de repente a poder estar más en el presente. Vamos a ver algunos ejercicios, por ejemplo, el mindfulness de las emociones, laboratorio de pensamientos, las nubes y el cielo, ¿sí? Voy a desarrollar uno de ellos y para eso quiero que todos traten de pues, participar, busquemos un ambiente cómodo, ¿de acuerdo? Tratemos realmente de aplicar conscientemente este ejercicio, ¿sí? Vamos a en este momento tratar de tener toda la disposición y la actitud de querer relajarnos, de querer realmente estar mejor, sentirnos con mucha más relajación, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de aplicar este ejercicio. Para eso vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero que todos, por favor, en este momento cierren los ojos y vamos a hacer 3 respiraciones, ¿de acuerdo? Van a hacerlo junto conmigo. A ver. Inhalamos. Exhalo. Nuevamente. Inhalo. Exhalo. Por último. Inhalo. Exhalo. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir con los ojos cerrados. Y ahora quiero que trates de poder conectarte con alguna emoción que has estado tal vez sintiendo durante las últimas semanas, tal vez los últimos días, o quizás hay alguna emoción que estás experimentando en este momento. Quizás puede ser miedo, tal vez puede ser ansiedad, tristeza, enojo, frustración. Quiero que te conectes con esta emoción en este momento y que trates de aceptarla, que trates de comprenderla, que la reconozcas como una respuesta totalmente válida, totalmente entendible, auténtica, como seres humanos, ¿sí? Válida tiene que ver con que tiene mucho sentido esta emoción, ¿sí? Vamos a tratar de seguir en contacto con estas emociones. Y ahora permanecemos con los ojos cerrados y vamos a inhalar nuestra emoción, es decir, inhalamos y repetimos en nuestra mente el nombre de esta emoción y exhalamos y repetimos en nuestra mente la palabra aceptación. Por ejemplo, tristeza, aceptación, pero en nuestra mente, ¿de acuerdo? A ver, vamos a empezar. Muy bien. Ahora quiero que te conectes con las sensaciones que sientes en tu cuerpo tras haber aceptado esta emoción. ¿Cómo se siente tu rostro? ¿Cómo se siente tu pecho? ¿Cómo se siente todo tu cuerpo al permitirte
de aceptar y validar esta emoción como una expresión totalmente válida, totalmente entendible como ser humano. ¿Sí? Muy bien. Ahora yo te voy a leer, ¿de acuerdo? Sigue con los ojos cerrados y quiero que te conectes con lo que te voy a decir, con lo que produce en ti lo que voy a leer a continuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Me quiero cuando estoy enojado y me quiero cuando estoy tranquilo. Me quiero cuando me siento triste y también me quiero cuando estoy feliz. Me quiero cuando tengo miedo y también me quiero cuando estoy seguro y protegido. Me quiero cuando siento vergüenza y también me quiero cuando confío en mí. Muy bien. Ahora pueden abrir sus ojos, ¿sí? Y esto ha sido este ejercicio de mindfulness de las emociones. Espero que les haya sido de ayuda. Yo sé que es algo realmente nuevo, pero tratemos de poder darnos ciertas pausas en algunos momentos, conectarnos con nuestras emociones, aún así sean desagradables, como por ejemplo tristeza o miedo, y entendamos que son respuestas totalmente válidas, son respuestas totalmente naturales y que cumplen una función dentro de nosotros, ¿sí? Que se comprenden dentro de un contexto también. Muy bien. Y una de las otras actividades que también les quería decir, pero ya no de repente con un ejercicio, porque quizás no vamos a tomar mucho tiempo, pero sí mencionarlas, es el laboratorio de pensamientos, que también de la misma manera, primero vamos a respirar, hacemos algunas inhalaciones y exhalaciones, y vamos a tratar de poder dirigir nuestra atención hacia nuestra respiración. Y en algún momento, cuando estemos dirigiendo nuestra atención hacia nuestra respiración, puede que surjan algunos pensamientos, y eso es algo muy normal que nos va a ocurrir a todos los seres humanos. Van a aparecer muchos pensamientos. Entonces, tratemos de poderlos etiquetar, ¿no? En algunos casos estos pensamientos son con respecto a actividades que tengo que hacer de repente hoy, al día siguiente, proyectos, trabajos. Y los vamos a denominar como pensamientos de planificación. Tal vez pueden haber otros pensamientos, pueden aparecer otras ideas, otros pensamientos sobre de repente situaciones hacia el futuro, cosas que quizás puedan pasar, ¿no? Y las vamos a denominar pensamientos preocupantes. También pueden aparecer algunos recuerdos de hechos pasados, que pueden ser recuerdos a veces dolorosos, y los vamos a etiquetar como pensamientos recordatorios. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? El propósito es que al planificar vamos a poder distanciarnos un poco de este pensamiento y ya no vamos a creer que esto es una certeza. Muchas veces solemos confundir un pensamiento como una realidad, como algo que va a pasar, ¿sí? Y nos fusionamos con nuestros pensamientos. Y hay que recordar, nosotros no somos lo que pensamos, ni somos nuestras emociones, ¿sí? Podemos, en cuanto a nuestras emociones, hacer la acción opuesta a nuestra emoción y también podemos distanciarnos de nuestros pensamientos de esa forma. Entonces podemos empezar el mindfulness enfocándonos en nuestra respiración, ¿sí? Atendiendo la experiencia en este momento. Podemos dirigir nuestra atención hacia nuestro cuerpo, hacia la postura que tiene mi cuerpo, ¿no? Hacia quizás algunos sonidos internos que puedo yo producir, ¿sí? También hacia, de repente, algunas sensaciones que pues puedo percibir, ¿no? En algunas partes de mi cuerpo. Entonces puedo dirigirla y va a haber un momento en donde quizás mi mente divague un poco en algunos pensamientos. Por esa razón, hay que recordar que uno de los pasos del mindfulness es observar también, sin juzgar estos pensamientos, estas emociones que van a surgir, van a aparecer, y luego tenemos que reenfocar nuestra atención. Estos son los 3 pasos. Enfocamos, observamos conscientemente que van a aparecer pensamientos, que van a aparecer emociones, ¿sí?
tratamos de validarlas, le podemos dar un nombre, podemos etiquetar la emoción como miedo, como angustia, o si es un pensamiento, podemos etiquetarlo como un pensamiento de planificación, es un pensamiento preocupante, ¿sí? Y luego reenfocamos nuestra atención, tratando de poder volver a nuestra ancla. ¿Cuál es nuestra ancla? Lo que les había dicho, la respiración, ¿sí? Que la respiración sea esa ancla que nos ayude a poder de repente centrarnos, ¿no? En este momento presente, ¿sí? Entonces, en esto consiste el laboratorio de pensamientos. Y las nubes y el cielo consiste en que veamos a nuestra mente como un cielo, ¿no? Un cielo amplio, ¿no? Un cielo vasto, y que en este cielo hay muchas nubes, y estas nubes son como nuestros pensamientos que van pasando, ¿no? Y que muchas veces ese cielo puede ser un cielo muy despejado, como que también puede ser un cielo muy nublado, ¿sí? Y a veces nuestro cielo puede estar muy nublado y con tormentas también. Entonces es importante ver que estas emociones o pensamientos, estamos hablando de los pensamientos como nubes, pueden pasar, ¿no? Y que tenemos que dejarlos fluir. Van a haber pensamientos que nos van a de repente generar emociones agradables, como también pensamientos que nos pueden provocar emociones desagradables. Pero lo importante es, como decía, permanecer abiertos a esta experiencia, pero no juzgar lo que estamos sintiendo, ¿sí? Nos puede ayudar de repente etiquetando este pensamiento, etiquetando esta emoción y nuevamente refocarnos en nuestra respiración que nos va a permitir mantenernos en nuestro aquí y en nuestra hora. Entonces, esto lo podemos practicar de manera habitual, en cualquier momento del día, no tiene por qué ser muy prolongada, puede durar de repente de 3 a 5 minutos, ¿sí? Y que puedo hacerlo en cualquier momento, esto es lo bueno. Y voy a recibir todos los beneficios que les había mencionado hace un momento. Y bueno, solamente para mencionar luego algunas actividades que podemos realizar, actividades stop, que por ejemplo hay momentos en donde solemos tener deseos de reaccionar cuando la emoción es muy intensa, pero la idea ahí es tratar de en ese momento entender que quizás mi emoción, ¿no? Es muy intensa, que va a hacer que actúe de una forma tal vez desproporcionada o que actúe de una forma ineficaz y pierda el control. Entonces es importante dar este paso, ¿no? De decirme esto y luego dar un paso atrás en donde analice mejor lo que está pasando, tratar de tomar una respiración profunda y no actuar mi emoción o no actuar el impulso que en ese momento tengo. Puedo aplicar un poco el mindfulness, que implica el observar lo que está sucediendo dentro de mí, interna y externamente, y también tratar de experimentar, ¿no?, esas emociones, esos pensamientos que estoy teniendo, ¿sí? Y bueno, al final, proceder con mindfulness, que es las estrategias que ya les había practicado, y finalmente actividades cuidas, ¿no? Que podemos de repente aplicarlas en el día a día. Esas son actividades que nosotros podemos realizar, como que también las podemos compartir con nuestros usuarios, con las personas con las que trabajemos, ¿sí? Esto es desde una perspectiva de una terapia que tiene bastantes evidencias científicas, ¿sí? Y que podemos practicarlas. Ahí está más o menos el detalle, es básicamente, son estrategias de autocuidado que podemos realizar, que recordar que es importante también nuestra alimentación, que tiene que ser balanceada, tenemos que también dormir de manera equilibrada, tratar de pues, tener de repente una rutina, o tratar de minimizar cualquier tipo de conducta, acción que no me está ayudando. Por ejemplo, si tomo quizás café en la noche, ¿no? O quizás me pongo a hacer muchos ejercicios quizás antes de dormir, o estoy quizás viendo noticias hasta determinadas o hasta altas horas de la noche. También hay que tener en cuenta que todo eso puede predisponer o puede ser un factor de vulnerabilidad para que estas emociones puedan estar un poco más intensas de lo habitual. Entonces hay que tratar de tener un cuidado integral con relación a nuestra salud mental, ¿no? Que implica un bienestar biológico, o sea, físico, un bienestar psicológico y un bienestar social. Bueno, eso ha sido todo lo que les quería brindar y ofrecer el día de hoy. Espero que les haya sido de ayuda a las personas que se han conectado el día de hoy. Vamos a seguir con nuestras actividades, los diferentes días que ya pues hemos programado. Me parece que la próxima es el día jueves. Regresamos con un nuevo tema, ¿sí? Y si tuvieran alguna pregunta, vamos a dar un espacio para que puedan de repente hacer alguna
alguna pregunta que puedan tener, alguna consulta que quisieran realizar. Bueno, creo que si ya no hay o no tenemos preguntas en este momento, espero que todo haya quedado claro y sobre todo que lo pongamos en práctica. Hay que recordar que todas estas estrategias en un inicio pueden resultar de repente quizás un poco, quizás difícil de poder realizar porque eso requiere de práctica. Por lo menos si lo practicamos durante un tiempo de 2 semanas, vamos a empezar a notar estos beneficios de los cuales les estaba mencionando. Entonces hay que ponerlas en práctica y que pues tengamos siempre presente que es muy importante el cuidado de nuestra salud mental para poder de repente ayudar o ser un buen soporte a otras personas, ¿sí? Muy bien, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por la atención y ya nos estaremos reencontrando en otra oportunidad. Cuídense.